Buen día, hermanos, siguiendo con esta serie de sermones Mil veces felices. Vamos a leer en nuestras Biblias en Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién eran considerados como puros en los tiempos de Jesús? Eran los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos cumplían, al parecer de los ojos del resto, la ley de Moisés. Diezmaban, ayunaban, daban grandes ofrendas, y todo lo hacían en público, porque debía ser notorio ante los ojos del resto. No lo hacían porque querían agradar a Dios. De hecho, el Señor los contrasta duramente en Mateo 23, 25, y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Quién de nosotros tomaría un vaso sucio? Lo limpiaría por fuera, le pondría agua y se lo tomaría. Difícil, ¿cierto? Difícil en hacer eso. Y más hoy, con el virus. Pero el Señor los contrasta con esto. ¿Por qué? Porque lo de los fariseos, lo de escribas, era solamente externo. No había una condición de un corazón limpio, sino que era solamente para ser visto. Y esto al Señor no le agradaba. Hoy día la relación con el pecado que nos muestra el mundo es distinta quizás. ¿Por qué? Porque nos dice que el pecado depende, todo depende, y que el fin justifica los medios, que una mentirita piadosa nos hace tener una relación mucho más amistosa con el pecado. Pero eso sigue siendo tan rechazado por nuestro Señor Jesucristo como en aquel tiempo. Al Señor lo que le interesa es el corazón del ser humano. Y ese cambio en el corazón del ser humano solo lo puede hacer Él cuando es contrastado por la luz del Evangelio. Y el pecador que tiene este corazón sucio puede evidenciar su condición y se da cuenta de este Dios maravilloso, santo, que no puede tener relación con el pecado. Y mira su condición y se ve como ese publicano que oraba, decía: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, y dice el Señor que Él salió justificado. Esa debe ser nuestra mirada. Solamente el Señor puede hacer este cambio y cambiar este corazón sucio. Nadie más. No puede ser externo. Por eso hay muchas personas que dicen: cuando yo cambie, cuando yo ya no sea así, ahí voy a ser cristiano y voy a seguir a Cristo. Pero eso no es así, porque nosotros no podemos hacer ese cambio. Nuestra condición siempre va a ser de pecador, más visible o menos visible, más religioso o menos religioso, pero de pecador. Y solamente el Señor puede hacer este cambio. Al Señor le interesa el corazón porque aquí está la esencia del carácter de la persona. Y ese cambio solamente puede ser de adentro hacia afuera. La vida del cristiano es como la luz del alba, del amanecer, dice la palabra, que va creciendo, cada vez haciendo más visible esa luz. Y esa luz es la luz de Cristo en la persona. De primera se ve ahí una penumbrita nomás, pero de pronto va empezando a crecer. Va empezando a crecer y se va notando. En Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Imagínense lo importante, aquí se debe de notar, los frutos del Espíritu tienen que verse evidenciados en esta persona cuyo corazón ha sido cambiado por el Señor. Al Señor le interesa el corazón desde el principio. Por ejemplo, con Samuel, cuando Samuel fue a elegir rey, miró el parecer, el Señor le dice: no mires el parecer, la parte física, porque a mí no me interesa eso, me interesa que ese corazón sea conforme al corazón mío. Y David sí lo tenía, su corazón era conforme al corazón del Señor. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una advertencia, dice, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada lo pone en la primera parte de la lista, porque ahí es donde tenemos que poner cuidado. ¿Ya? Dentro de las evidencias de este corazón limpio, primero es buscar la santidad. Buscar la santidad de Dios, ¿cómo? Primero renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos.
Esto tiene que ser renovado en la primera parte, porque esto va a hacer que nuestras motivaciones sean en búsqueda de esta santidad y posteriormente nuestras conductas sean en función de esta santidad. Nosotros tenemos que buscarla y tenemos que buscarla con entendimiento, no así al hacer, no en forma aleatoria, sino que tener una conducta de búsqueda de esta santidad que el Señor quiere, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿ya? Por lo segundo es anhelar agradar al Señor, anhelar agradar al Señor, buscar. Muchas veces somos torpes, nos cuesta agradar al Señor, pero el Señor sabe cuando tenemos un corazón sincero y queremos agradarle, y nosotros eso es lo que tenemos que buscar. No debemos buscar agradarle a la gente, sino que agradar al Señor. Esa debe ser nuestra meta. Y lo tercero, ser sensible a nuestra condición de pecador. Nosotros tenemos que ver la distancia, porque cuando vemos esta distancia, lloramos porque nos damos cuenta que hemos sido iluminados por esta luz del Evangelio. Por eso lloramos y por eso el Señor dice que Él secará nuestras lágrimas. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra condición y nos sentimos ahí pobres en espíritu, porque no tenemos ninguna relación y este corazón es limpio, pero lo que nosotros tenemos que seguir buscando es esta santidad, que el Señor quiere. Tenemos que ser sensibles a esta condición. En Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, o sea, tenemos que estar atentos. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, como león. Él no es león, el león es Jesucristo, Él es el león de Judá. Pero Él anda como, Él se cree, ¿ya? Pero Él quiere tentarnos, ¿para qué? Para que podamos romper esta comunión con el Señor, y tenemos que estar ahí, ser cautos, ser diligentes, en no dejarnos engañar por el engañador. Nuestra actitud, tenemos que primero tener una disciplina espiritual. Esa disciplina espiritual es a través de la oración. Nos va a costar orar porque nos cuesta orar. Ahí vemos nuestra condición de pecadores porque nos cuesta orar solo. Pero tenemos que buscar del Señor en oración. Tenemos que buscar de su palabra también. Tenemos que buscar en el Salmo 1 dice que tenemos que esa palabra anhelarla, y tenemos que masticarla día a día. Tenemos que tener una disciplina en lo que es lectura de la Biblia y no leerla por leerla, porque muchas veces nos queremos quedar dormidos orando, leyendo, pero ¿saben qué? Muchas veces esas oraciones no llegan ni siquiera a nuestro cielo raso. Tenemos que tener una actitud de disciplina ante esto y buscar del Señor, tomar la palabra día a día. No dejemos pasar un día, porque Satanás sabe que nos cuesta. Entonces nos va a decir, como nos decía nuestro hermano coreano, ¿sabes qué? Es verdad, si necesitas leer la Biblia, pero hazlo mañana. Sí, si necesitas orar, pero hazlo mañana. Y eso el Señor no quiere. El Señor quiere que día a día, porque nosotros no somos dueños del día de mañana, le busquemos y le busquemos con intensidad. Y tenemos que también conocer nuestras áreas débiles. Cuando el Señor nos va contrastando con la palabra, nos damos cuenta qué áreas son nuestras áreas débiles. Y tenemos que ahí poner barreras. Si nuestras áreas débiles es la televisión, porque eso nos quita el tiempo devocional con el Señor, tenemos que ser disciplinados y no prenderla. Si el celular, también. Si las redes sociales nos quitan mucho tiempo, tenemos que poner cuidado también ahí. Si estás pololeando, si estás de novio, tienes que tener una disciplina y una barrera espiritual ahí, de decir no quedarte a solas, por ejemplo, sino que si te toca ir a dejar a las personas, ir quizás a dejar a tu novia primero y después a dejar a un hermano. Entonces te vas poniendo esas barreras y ahí vas a ir agradando al Señor, y el Señor te va a ayudar para que puedas lograr esa santidad. Eva no tuvo esa precaución. Eva comenzó a interactuar con la serpiente y terminó pecando. No tenemos que darle lugar al pecado. Y Adán no le creyó al Señor. Nosotros tenemos que creerle al Señor. David en todas sus batallas salió ganador. Todas libró sus batallas porque el Señor estaba con él. Y el lugar donde sentía más seguro, que era su castillo, desde su ventana, pecó. Muchas veces en esas áreas donde nosotros pensamos que somos más fuertes, somos más débiles. Entonces no tenemos que descuidarla. Tenemos que estar en esta comunión con el Señor. Y aquí tenemos una tremenda recompensa que dice
que si tenemos este corazón limpio vamos a ver al Señor. Esta palabra es para los hijos del Señor, que anhelamos ver al Señor. Anhelamos ver a nuestros hermanos, ahora que hemos estado separados, ¿cierto?, por esta pandemia, los anhelamos ver, anhelamos estar en un culto. Hay un corito que dice, qué placer es encontrarte otra vez, ¿cierto? Anhelamos ver a nuestro hermano. Imagínense, anhelamos ese abrazo, el saludo cariñoso. ¿Qué más será ver al Señor? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Ese día va a ser glorioso, hermano. Glorioso, no lo imaginamos. Este versículo tiene una profundidad tremenda que no hemos visto nada. Que el Señor le muestre la profundidad que tiene examinando esto. ¿De qué va a ser ver a Cristo? Cara a cara, dice que nunca nadie lo ha visto. Y nosotros lo vamos a ver al Señor. Vamos a ver al León de Judá. Vamos a ver a nuestro Cristo Rey. Anhelemos verle a nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, nuestro Padre, cara a cara. Porque ese va a ser un momento glorioso. Glorioso, hermano. Que solo los hijos vamos a poder tenerlo. El Señor les bendiga.